El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. El hombre completo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique, los consagre por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable, irreprensible, intachable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Corintios, capítulo 15, verso 44, dice: se siembra o se planta un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden de ver las cosas. El espíritu primero, el alma segundo y a continuación viene el cuerpo. Comprendiendo de esta manera que tenemos nuestro interior o en nuestro interior un cuerpo sobrenatural y externamente tenemos un cuerpo natural que se relaciona a través de los sentidos con el mundo. Todo hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Los seres humanos hemos sido demasiado complicados, pero esto es sencillo. El cuerpo humano es como una máquina que funciona como un reloj fino. Si ustedes tienen un reloj, pueden ponerlo a su oído y van a escuchar ahí, tic, 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 tic. Y si tienen un estetoscopio, también pueden ponerse al oído y van a escuchar tic, toc, toc. Otro sonido más, toc, 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 toc. Pero uno se da cuenta que algo está funcionando adentro como una máquina. ¿Cuántos han puesto su mano así en su corazón y han sentido el sonido que hay adentro, que es exactamente como una máquina que tiene su tiempo de funcionamiento? Esta máquina que tiene su tiempo de funcionamiento es nuestro cuerpo natural, que contiene el espíritu adentro. Entonces el hombre debe ser entendido de una manera integral. 3 partes. Las 3 partes, esas son su composición. Si ignoramos una de ellas, vamos a terminar en el error. Y justamente por eso es que la ciencia no es capaz de conocer las conexiones entre el cuerpo y el espíritu, entre el alma y el espíritu. Para ellos eso es totalmente desconocido. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? Como dije antes, el cuerpo humano es una máquina de precisión, una máquina de exactitud. Funciona en armonía, de acuerdo con una serie de métodos que facilitan el ajuste del cuerpo. Tiene 12 sistemas y aparatos que desarrollan, son funciones concretas necesarias para el desarrollo del funcionamiento de nuestro cuerpo. Tenemos el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, excretor o aparato urinario, el inmunológico, el linfático, el nervioso, el reproductor, el muscular, y ahí faltan 3 para hacer 12.
Pablo mencionó en 1 Corintios capítulo 15, 44, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. ¿Qué es un cuerpo espiritual? El término griego soma para cuerpo siempre se usa en las Escrituras para referirse a la naturaleza física. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es un cuerpo natural. ¿Qué es un cuerpo espiritual? De igual modo, así como soma significa cuerpo natural, el término neuma se refiere al espíritu y es usado en la Escritura como sobrenatural, porque viene del espíritu. En la Trinidad del hombre, espíritu, alma y cuerpo, el hombre completo es el verdadero templo de Dios, del Dios viviente, y es comparado con el tabernáculo. Ahora vamos a lo nuevo. La primera parte del tabernáculo era el atrio. El atrio tenía su puerta de acceso al interior, pero el atrio era un lugar con luz permanente que le daba el sol. Esa era la parte visible. Detrás de ese atrio estaban los sacerdotes y los levitas ofreciendo continuamente las ofrendas. En la segunda parte del tabernáculo era el lugar santo, que estaba separado del lugar santísimo. Se separaba con una cortina o un velo bien grueso, que fue el que se rompió de arriba abajo cuando Cristo murió en la cruz. Y en la tercera parte del tabernáculo estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza o el arca del pacto, y esto estaba hecho de madera totalmente cubierta de oro fino, de oro puro. El oro simbolizaba la deidad de Cristo y la madera simbolizaba la humanidad de Cristo. Y el lugar santísimo viene a ser como el espíritu humano que se encuentra más allá de la conciencia, por encima de todo sentimentalismo. Dios formó al hombre, dice Génesis 2:7, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dos sustancias, uno material y la otra espiritual. Somos seres espirituales vestidos de una morada terrenal, terrestre, vestidos con un tabernáculo, para que se dé cuenta cómo es ese tabernáculo del hombre. Segunda de Corintios 5:1 dice, aunque el hombre exterior, ¿cuál es el hombre exterior? El cuerpo. Va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Segunda de Corintios 4:16 dice, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día. Y 1 de Corintios 15:44 dice, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. De esa manera, el cuerpo físico funciona en el mundo natural y el cuerpo espiritual funciona en el área del espíritu. Aprendiendo sobre iniquidad, hay cosas que tienen que ser entendidas de diferente manera. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos,
limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Esa parte, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser irreprochable. Irreprochable quiere decir intachable, impecable para la venida del Señor. Está incluido también el espíritu. Entonces aquí vemos que hay una contaminación en el espíritu del que debemos ser purificados, porque Dios nos exige santificación en esa área. Toda cosa que pasa, las emociones, los sentimientos, la voluntad, y llega al espíritu, cuando algo te hacen, cuando algo te lastima, cuando algo te enfurece, llega a una área del espíritu, y cuando ahí está la suciedad, cuesta más levantarse. Es Dios que tiene que decir, hacer tal cosa para que salgas de esa área que no te deja avanzar. La gente piensa que solamente peca en el cuerpo, peca en el alma, y lo otro no puede ser tocado. Por eso dice la Escritura ahí, Pablo, que tiene que ser santificado el espíritu, el alma y el cuerpo. El alma humana es tu personalidad. Ahí también tienes tres partes. Tienes la mente, tienes la emoción y tienes la voluntad. El espíritu humano fue creado como un recipiente para contener el Espíritu de Dios, y está compuesto también de tres partes: comunión, intuición y conciencia. Veamos qué es la comunión. La comunión se refiere a tener comunicación con Dios. La comunión con Dios es algo diferente a la oración. Cuando vamos a orar, muchas veces tenemos una lista de peticiones. Sin embargo, la verdadera comunión con Dios es más bien acercarnos a Él con un papel y un lápiz para que Él escriba, nos haga escribir. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer preguntas, como las que hizo el profeta Isaías. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué deseas que haga por el pueblo? Señor, ¿cuál es la revelación que tienes para darnos? Esta es la función de la comunión. Para aprender a orar en el Espíritu necesitamos aquietarnos en el Espíritu. Cuando el Señor preguntó aquella vez, y está registrado en el libro de Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Recuerden que Isaías contestó, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué escuchó eso Isaías y por qué respondió así? Porque estaba en su presencia, en la presencia del Señor. Porque si el Señor deseaba enviar a alguien y no hubiese estado ahí Isaías en su presencia, ¿a quién iba a enviar Dios? Por eso, si queremos hablar por Dios y tener el ministerio de la palabra, hagamos lo posible por tener comunión con Él. Para tener comunión con Él necesitas más tiempo, porque en ese momento puede venir una intuición de parte de Él. Ahí es cuando uno se da cuenta que no sabe orar.
Ahí es cuando uno se da cuenta que solamente se acerca a Dios para pedirle, 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 pedirle. Pero nunca se acercó con un papel para que Dios le diga qué es lo que Él quiere. Por eso la voz de Dios se puede oír con claridad cuando hay intimidad. Ahí es cuando sentimos que el Espíritu Santo gobierna nuestra vida y Él nos da visiones, da revelaciones y da manifestaciones visibles, da sueños también. Y la gente comienza a entender. La comunión es la parte central del cuerpo espiritual y se realiza en el lugar santísimo de nuestro templo personal. ¿Cuál sería el lugar santísimo de nuestro templo personal? El Espíritu. Antes de estar en Cristo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, estaba controlado por las tinieblas. Todo. Todo estaba controlado por las tinieblas. Recuerden que cuando el Señor lo envió a Pablo a predicar a los gentiles, le dijo, Hechos 26, 18. Con la predicación le estaba diciendo el Señor a Pablo, vas a abrirle los ojos, se los vas a rasgar los ojos. ¿Para qué? Para que ellos se conviertan, cambien, muden de las tinieblas y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí tomen el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. La predicación es lo único que nos hace abrir los ojos. La predicación es lo único que nos hace despertar. La gente puede hablarle de cosas bonitas y que vean andate a la iglesia, que cantan bonito, que danzan así, que hacen acá. Eso no sirve para nada. Lo único que hace abrir los ojos a las personas ciegas es la predicación de la palabra. Porque con la predicación se establece el reino de Dios en el hombre. Allí es la única vez en que el cielo y la tierra están de acuerdo. Ahí es la única vez que se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se está abriendo los ojos de las personas para que ellos puedan ver a Cristo y tengan fe en Él. Y cuando el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio, entonces la gente puede ser trasladada de las tinieblas a la luz. Antes no. Entonces, una vez que los ojos son abiertos, de ahí para adelante, esa persona que reconoce a Jesús como su Salvador puede tener comunión con Dios. Esa persona recién puede penetrar en el mundo espiritual, porque ya no es un extraño. Y ahí en esa comunión va a ser transformado a la imagen de Cristo y Cristo le va a mostrar los tesoros escondidos. La vida del Espíritu comienza con el nuevo nacimiento. Y el resultado del nuevo nacimiento es una nueva criatura. Ahí la regeneración comienza y somos vivificados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. La comunión es la parte que ocupa el Espíritu para comunicarse con el alma, principalmente con el corazón y las emociones. Proverbios 4:23 dice, por encima de todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque de él depende la vida. Del corazón mana la vida.
La segunda parte que tiene el espíritu, o el espíritu también está compuesto de intuición. Intuición es una parte del espíritu humano donde Dios coloca su sentir. Esta palabra intuición no se menciona en la Escritura, pero es reconocida en el diccionario bíblico y por los teólogos la reconocen como parte del espíritu. La intuición es como un sentir de nuestro espíritu que no teníamos. Ese sentir que recibimos de Dios se llama intuición. Y cuando Dios nos hace sentir algo, hay que pedirle que le aclare, porque podemos equivocarnos. Dios nos está queriendo hacer algo y si nosotros no pedimos que le aclare, podemos tomar la información equivocada. La intuición viene a ser como antenas que conectan del mundo natural al espiritual. Y por la intuición recibimos órdenes en el espíritu. Es como un radar cósmico. A veces tenemos convicción sobre algo sin ninguna explicación. Vemos y sabemos. Es como un fuerte sentimiento. Miramos y sabemos también quién tiene problemas. O sabemos que hay algo mal en la persona. También se sabe cuando las personas resisten la palabra. Se sabe cuando las personas están recibiendo la palabra. A veces hasta sabemos qué están pensando. No lo estamos pensando en realidad, pero lo sabemos. Y esto sucede porque a través de la intuición Dios da revelación. Y a veces son palabras de conocimiento, son profecías, son manifestaciones del Espíritu u otros dones de conocimiento. Viene de Dios. Y la última parte del Espíritu es la conciencia. La conciencia tiene la función de decirle al hombre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto o lo que está equivocado, lo que agrada o lo que desagrada a Dios. Podemos decir también que su función es llevar al alma hasta Dios, llevar nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad a su presencia. Porque la conciencia es parte de nuestro espíritu que une al alma para que las tres partes del alma sean totalmente dirigidas por Dios. Sabemos la diferencia entre lo malo y lo bueno, entre lo correcto y lo errado. Esa conciencia la puso Dios en cada persona. Por eso es que cuando una persona va a hacer algo malo, hay un temor dentro, porque la conciencia sabe que lo que va a hacer es malo. Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. Aquí hay una cosa que quizás muchos no sepan, y es que vamos a ser juzgados por nuestra conciencia. Verso 14, de hecho dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que es o lo que la ley exige o la que la ley demanda, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos están mostrando que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia,
que aprueba o reprende, pues sus propios pensamientos a veces los acusan, los culpan, los incriminan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio. Entonces la conciencia será usada para juzgarnos. La conciencia, la comunión y la intuición están ligadas al corazón del hombre. La mente renovada juntamente con los pensamientos está conforme a este mundo. Por eso es que muchas veces el corazón desea algo y la mente desea otra cosa. Eso depende con qué se alimenta la persona. Y la mayoría de las personas se alimenta del conocimiento, del bien y del mal. Eso es lo que regula su pensar. Dios está conectado a la conciencia del hombre, pero si el hombre se separa de Dios, la conciencia de ese hombre se endurece, se hace insensible a la voluntad de Dios y su corazón se cauteriza. Cuando nos dejamos llevar por los pecados mentales, aunque no sean físicos, estamos apagando el espíritu. Y cuando seguimos en nuestros pecados y no queremos confesarlos y no queremos cambiar, prácticamente esos pecados nos van destruyendo la vida espiritual, al punto que entristecemos al Espíritu Santo y nos endurecemos en nuestra conciencia. Pecado cometido, pecado confesado. No puede haber un espacio. Tiene que ser de inmediato. Porque si no, cuando seguimos con el pecado, nuestras almas comienzan a ser moralmente insensibles. Y llegamos a un punto donde nuestra conciencia está cauterizada y no es capaz de ayudarnos a discernir el bien y el mal. Por eso es que Pablo llama a esos falsos maestros embusteros, hipócritas, con conciencia encallecida. Y esto no se puede ver fácilmente, porque cuando una conciencia se endurece de tanto pecar, no siente nada. Quiere decir que su conciencia está tan cauterizada que no funciona como guía, que sería lo correcto. Dios nos dotó de sentidos físicos, pero también nos ha dotado de sentidos espirituales a fin de que podamos tener contacto con el mundo espiritual invisible. Por eso es que Él nos ayuda a detectar cuando oímos palabras que impactan nuestro espíritu. Y eso viene a ser el discernimiento espiritual. Porque Dios nos ha equipado con todo. Dios ha puesto su espíritu en nuestro espíritu, donde está su poder para que se manifiesten los dones espirituales. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.